Buenos días, hermanas, bendiciones. Bienvenidos a hoy, al lunes, día 6 de abril del tiempo de Semana Santa, del tiempo de Pascua. Vamos a dar inicio a la lectura que corresponde con el primer lunes de la Semana Santa, el lunes de la Semana Santa, lunes santo. Lectura del libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo soy el Señor, yo el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, salmo de hoy, salmo número 26, dice lo que sigue. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampara contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de fragancia de perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llenaba de lo que iba echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis.
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a dar una reflexión de lo que hemos leído, una pequeña y breve reflexión de lo que yo observo al leer y al comprender profundamente. Hay que comprender lo que me puede servir para la vida cotidiana, ¿no? La lectura del libro de Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 7, nos dice muy claramente, mirad, dice Dios Padre, sí, diciendo, el de Isaías, el profeta, antes de que él llegara, aún era verbo, todavía no estaba encarnado, ¿no? Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no vaciarán las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará justicia con la verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas, esto dice el Señor, que cree y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación. Es importante, esta parte importantísima. Está dando la descripción de la verdadera ímpetu, del verdadero poder que le dio a nuestro Señor Jesucristo, que el Verbo se hizo carne, se va a hacer carne por una razón, porque mantener esa llama viva del pueblo, que es la llama a través del Espíritu, a través del bautismo, que es importante. Sigamos, dice, yo el Señor te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti una alianza de un pueblo y luz de naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en las tinieblas. Esto es importante también, yo te he llamado en mi justicia. Dios Padre llama, en la creación del Hijo, en la encarnación del Hijo, tiene una misión importante, que es alianza. A través de Jesucristo sirve de alianza, sirve de puente entre el hombre y entre Dios. Es importante eso, tenerlo en cuenta. Y en el Salmo no lo recuerda, no lo vuelve a, digamos, a mejorar e incluso a profundizar. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo sin el Señor no tengo luz, no tengo salvación. Y al final de esta vida terrenal, mi vida termina en la muerte. Pero si yo creo en el Señor y sé que el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación, y creo y amo perfectamente al Señor, firmemente al Señor, y no tengo dudas, cada vez mi fe es más grande, eso me va a mantener, digamos, con vida, en una vida eterna, que me va a llegar me va a llevar hasta la casa del Padre. Cuando nos dice perfectamente, el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si tú estás con Dios a tu lado, ¿quién te puede tocar? Nadie. Es igual cuando tú vas en la calle, vas un padre o un hijo, nadie se enfrenta al hijo sin enfrentarse primero al padre. Es importante comprender eso. No te vas a enfrentar al hijo porque el padre va a defender al hijo. Lo mismo es el padre, el creador de todo. No te enfrentas al hijo. Eso lo señalan nuestros hermanos separados cuando se enfrentan a Jesucristo, que no es un simple profeta o es una persona que no es el Hijo de Dios.
no habéis leído las Escrituras y os estáis enfrentando al Hijo, y al enfrentarnos al Hijo estáis enfrentándose al mismo Padre. Y eso es lo que estáis, no es el camino que corresponde con la ley de Dios. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan nos dice perfectamente, es San Juan en el capítulo 12, versículos del 1 al 11, nos dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, y querían visitarlo, pero incluso los sacerdotes querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque los otros querían escuchar la versión de Lázaro, porque como amaba tanto a Lázaro, como quería, era un gran amigo, un gran servidor, un gran discípulo, seguía y lo había resucitado de entre los muertos al 4º día. Incluso los sumos sacerdotes querían ir también a por él, porque claro, su autoridad no podía, la autoridad de los sumos sacerdotes no podía ser pisada, no podía ser tocada. Pero aquí esa es la autoridad del hombre. La autoridad de Dios está mucho más por encima. Mucho más por encima. Porque en el día del juicio final es cuando es la autoridad de Dios indicará dónde y qué sitio cada uno tiene su sitio, cada uno donde es su lugar. Es importante comprender eso, que Dios nos ama muchísimo, que Dios tiene una misericordia infinita en nosotros, pero nosotros, si estamos R por el camino equivocado, oye, es como un padre cuando el hijo continuamente se porta mal, tiene que darle la colleja en indicarle: oye, que ese no es el camino que te he indicado. Pues esa colleja es los problemas, enfermedades, falta de trabajo, problemas en la familia, en todo. Porque ese camino no es el camino que te ha ordenado Dios. Tú puedes seguir el camino del matrimonio, el camino de la iglesia, el camino de todo, pero ahí ese camino dentro de los parámetros que te marca la Biblia y que te marca la iglesia, que es la llave. La iglesia es la llave para entrar en el reino de los cielos. ¿Y quién maneja esa llave? Pedro, al quien se la dio Jesús. Tú tienes la llave para entrar en el reino de los cielos. Esa es la llave, la iglesia. La llave es la iglesia. Y él es como el guardián, es como el guardián de una casa, de una gran mansión, hasta la espera de llegar el dueño de la mansión. Tened que recordar que en las costumbres, en el arameo, en el judío, en el hebreo, en los idiomas antiguos, lo que el nombre y cuando yo te doy la llave, es que yo te hago mi guardián en la tierra, yo te hago mi vicario, yo te hago mi guía, el guía en la tierra. Pero yo me tengo que ir, pero no te vas a quedar solo. Voy a mandar que venga el segundo consolador, el Espíritu Santo, que a través de mí, el Espíritu Santo te guía a ti qué es lo que tienes que hacer con la iglesia. Y que tengas que hacer y dirigir la iglesia en la tierra. Y en la iglesia, como dice nuestro Santo Padre en la homilía de antes de ayer, somos los católicos, somos los elegidos, porque estamos dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor fundó en las Sagradas Escrituras. Está perfectamente expuesto, aunque muchos hermanos separados
no, no sepan mirar. Porque muchos ven, pero no, muchos miran, pero no saben ver. Hay que saber ver y comprender las Sagradas Escrituras. Y pido, oro todos los días, para que todos estos hermanos al final comprendan que es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver al rebaño donde un día salieron y nunca debieron salir. Pero no es recriminar por qué salieron o que dejaron de salir. Cada uno tiene sus motivos. Podrán ser muy justos para ellos, pero la iglesia está formada por hombres. Todos somos pecadores, pero la iglesia es santa porque está el que la fundó es un santo, es el Hijo de Dios hecho carne, el verbo es la palabra de Dios, que ya estaba en el principio de los tiempos. Qué fácil es seguir la palabra de Dios. Y aquellas personas que tengan dudas, no sepan qué hacer. Oye, no sé, tengo dudas, es que, y si pidan un recogimiento, pidan un sacerdote, pidan el perdón, pidan el sacramento de la penitencia, pidan, porque los que se han marchado siguen siendo católicos. Lo que pasa es que no son ateos, personas que no son creyentes dentro de su religión y cometieron el pecado de la apostasía. Es pecado mortal, ténganlo en cuenta. La apostasía es pecado mortal. Así que hay que perdonarse y no hay problema. La iglesia siempre tiene las puertas abiertas. Siempre. Y el que diga que no, miente. La iglesia siempre tiene las puertas abiertas a la oveja perdida que quiere volver al rebaño. Es importante comprender eso. Es importante todas las lecturas que hemos encontrado hoy, analizarlas y volver a releerlas varias veces. Siempre encontraremos alguna parte que pueda mejorar aún mejor, que pueda encontrarnos mejor. El Señor dice aquí en la lectura del libro del Santo Evangelio según San Juan, dice: esto dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Se dice Juan Iscariote. Y dice Jesús, esto lo digo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía en la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. El propio San Juan el apóstol, está denunciando a Juan Iscariote porque él era el tesorero y sabía perfectamente lo que echaban en la bolsa y lo que él se metía atrás, escondido, lo que se quedaba él. Él sabía perfectamente, porque lo dice aquí. Esto lo digo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Él era el tesorero de los 12. Porque él, ya Jesucristo, por el Padre, ya sabía que él lo iba a entregar. ¿Y quién no más que lo iba a entregar que no Judas Iscariote, que lo iba a entregar? Porque era una persona que no adoraba a Jesucristo, adoraba al dinero. Al adorar al dinero, por 30 monedas de plata, entregas a tu Señor. Eso es porque Jesucristo dice, no, esta persona es la que me va a servir, es la que el Dios Padre tiene que ser porque ahí tenía a San Mateo, a
que era, digamos, administrador de Roma, que podía haber llevado la contabilidad mucho perfecta. ¿Y por qué no se puso a él, sino se puso a Judas Iscariote? Porque en el pecado de la idolatría al dinero ha caído toda la humanidad para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el maligno en sí, el dinero, la cosa material. Eso es lo que nos lleva y nos llevará siempre a la perdición. Siempre que busquemos la espiritualidad de nuestro cuerpo, busquemos la unión con Dios y busquemos el equilibrio, que el bien material no está aquí para... El bien material no está aquí para nosotros servirle a Él, sino para ellos. El bien material está para servirnos a nosotros, para nuestro día diario, en nuestro quehacer diario. Pero si yo acumulo, ¿qué hacen muchas veces? Hoy pregunto, muchos de estos gobernantes de a lo mejor de muchos países, muy bien, que acumulan, y el pobre cada vez más pobre, el rico cada vez más rico, y la clase media ya no existe como antes había, una clase media equiparada, no, que iba levantando, manteniendo el país en alto, no, ya no. Todos queremos más, todos queremos abarcar, y después el Señor nos llama, nos vamos de este mundo. ¿Y qué pasa con la riqueza? Sigue quedando aquí en este mundo, no la llevamos. Tenemos que comprender eso. El pecado es el materialismo, la idolatría en ese materialismo que enseñamos desde pequeños. Yo quiero, papá, cómprame una consola, papá, cómprame un teléfono móvil, papá, cómprame esto, papá, cómprame estos pantalones que me gustan mucho, papá, cómprame una camisa que me encanta. Ay, no, hijo, no, eso no es así. Si te gusta, trabaja, ayúdate, estudia, prepárate y que con tu esfuerzo tengas un mérito, porque así sabrás el valor de las cosas reales. El valor de las cosas reales, y sabrás que con esfuerzo, con sacrificio, se consigue un objetivo. Es importante en eso. Eso nos enseña hoy las Escrituras de San Juan. Y hay que mirar bien las Sagradas Escrituras, que nos pueden mejorar muchísimo nuestra vida. Pero hay que leerlas y razonarlas. Leerlas no solo una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. Siempre saldrán algunas ideas que pueden quedar atrás. Siempre. Yo las he leído un montón de veces y puedo siempre... Oye, pues puede ser que me haya quedado alguna cosa. Y escucho la homilía de algún sacerdote, incluso y estos días el Santo Padre, y siempre digo, pues mira, pues hay una perspectiva que era interesante haberla comprendido mucho mejor. Perfecto, es aclarado eso, perfecto. Y siempre comprenderlo para mejor enriquecer la vida y llevarla dentro del amor de Dios. Es importante. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.